Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, con el gran honor de conversar con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Ángel Losada. Ángel Losada Torres Quevedo, desde 2008 ocupa el cargo de secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Cuenta con una amplia experiencia en puestos de responsabilidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nació en Madrid el 21 de octubre de 1962. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid e ingresó en la carrera diplomática en febrero de 1989. Ha sido director del Servicio de África del Norte. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Rusia, Argelia y Francia. Entre 1999 y 2002 fue subdirector general de Oriente Medio y entre 2002 y 2004 ocupó la segunda jefatura de la Embajada de España en Beirut, Líbano, y más tarde el puesto de subdirector general de Oriente Medio. En 2004 fue nombrado director general de la Unidad de Coordinación de la Participación de España en el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas y en julio de 2005, hasta su nombramiento como secretario de Estado, ha estado desempeñando el cargo de director general de Asuntos Internacionales de Terrorismo, No Proliferación y Desarme. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias porque a pesar de su agenda tan apretada, de tener tan poco tiempo, nos ha dado la oportunidad de conversar aquí hoy con usted. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad también. Cada país tiene una suerte, digamos, de tradición, de escuela, podríamos decir, en diplomacia. Sin embargo, ya sea por circunstancias históricas, ya sea por factores subjetivos, pueden denotarse tendencias muy distintas en distintos periodos. Usted, como representante del principal organismo encargado de esta materia, ¿cómo definiría, digamos, la línea general de la política exterior de España en este momento? Bien, yo creo que si tuviera que utilizar dos conceptos para definir esta línea general, utilizaría uno en primer lugar. Es una política exterior comprometida. Una política exterior comprometida con el mundo, comprometida con su entorno y comprometida con unos valores y unos principios que la inspiran. Esa política exterior comprometida obviamente tiene también, como todas las políticas exteriores de todos los países, una componente de defensa de los intereses propios de España y de sus ciudadanos. En el centro de la política exterior deben estar siempre los ciudadanos, que son los destinatarios y deben ser los destinatarios de los éxitos de la política exterior. Son ellos los que tienen que ver esos resultados y los que al final los juzgan a través de las elecciones. Decía comprometida al principio de mis palabras, comprometida con unos valores y con unos principios. Esos principios y los valores son varios. En primer lugar, un multilateralismo eficaz. España defiende la gestión multilateral de los problemas que nos afectan a todos, que afectan a toda la comunidad internacional. Defiende hacerlo en los marcos multilaterales, en Naciones Unidas, notablemente, en las organizaciones regionales, en nuestro caso dentro de la Unión Europea y en las otras organismos en los que participamos, porque estamos convencidos de que los grandes retos que hoy tienen planteadas nuestras sociedades, los grandes retos que tiene planteado hoy el mundo, un mundo globalizado, se insiste mucho, es ya un tópico, pero es la realidad, esos grandes retos solo tienen solución por la colaboración de todos los Estados. Y la política exterior española busca precisamente contribuir a generar colaboración, a generar consenso con los otros países de la comunidad internacional en la solución de esos problemas. Desde la crisis económica y financiera hasta la lucha contra el hambre, pasando por el cambio climático, los desastres naturales, las situaciones de emergencia, los grandes conflictos abiertos. Todos ellos requieren una actuación internacional, consensuada, comprometida, cooperativa. Sin esa aproximación no seremos capaces de dar respuesta adecuada a esos grandes retos. He mencionado algunos, hay muchos más, desde el terrorismo, la criminalidad organizada, los hay de seguridad, los hay económicos, los hay sociales y de lucha contra la pobreza, están los movimientos migratorios. Todas estas cuestiones que nos afectan directamente tienen que ser objeto de ese tratamiento multilateral. Y en el centro de eso tiene que estar, nuevamente,
no solo la organización internacional, no solo las Naciones Unidas, no solo los organismos de cooperación, sino el derecho internacional y los derechos humanos, naturalmente. Quisiera detenerme en cuestiones de las que usted hablaba que requieren una participación multilateral. Indudablemente uno de esos problemas es el terrorismo y es una cuestión con la que usted está directamente involucrado, con la que trabaja. ¿Podría contarnos cuál es la actividad que está llevando España en este momento en la lucha contra el terrorismo? Bueno, España tiene una experiencia histórica reciente de muchos años de lucha directamente contra el terrorismo, porque en los últimos años hemos tenido que hacer frente a un terrorismo de origen interno, el terrorismo del grupo terrorista ETA, y al mismo tiempo hemos sufrido ataques terroristas, terrorismo internacional, como el que tuvo lugar el 11 de marzo de 2004 en Madrid, que fue fue el atentado terrorista más grave que ha habido en la Unión Europea, probablemente. Por lo tanto, compromiso también. España está firmemente comprometida en la lucha contra el terrorismo. Firmemente comprometida con que esa lucha contra el terrorismo se haga en el más estricto respeto de la legalidad internacional y del Estado, de las normas del Estado democrático y de los derechos humanos. Y firmemente comprometida con la cooperación internacional. Nuevamente asistimos hoy a procesos, a grupos terroristas que actúan a escala global, que buscan actuar internacionalmente. Y todos los grupos terroristas, incluso aquellos que tienen su génesis puramente interna, buscan reforzarse internacionalmente. Por lo tanto, es fundamental garantizar una cooperación adecuada, una cooperación internacional adecuada en la lucha contra el terrorismo, multilateral, global, bilateral. Nosotros trabajamos bilateralmente con muchos países de nuestro entorno para luchar contra el terrorismo. Es fundamental la colaboración, por ejemplo, que Francia nos presta en la lucha contra ETA, hasta el punto de que ayer, desgraciadamente, Francia sufrió el asesinato de un gendarme francés a manos de terroristas de esta banda, pero que nos ha prestado y nos sigue prestando una colaboración fundamental para derrotar a este grupo, que está cada vez más débil. Y es fundamental también la cooperación internacional, no solo bilateral, sino multilateral, en todos los ámbitos. En el ámbito policial y judicial, para que no haya espacios de impunidad, para que no haya lugares donde los terroristas puedan tener refugio seguro, sino que puedan ser perseguidos policialmente y entregados a la justicia y juzgados y recibir las sentencias que les impongan los tribunales y cumplirlas. Para ello es fundamental el intercambio de información, es fundamental el intercambio de experiencias, es fundamental el intercambio de métodos. Es fundamental el trabajar políticamente para que haya consenso internacional en la lucha contra el terrorismo y una visión común en la comunidad internacional. Por eso trabajamos intensamente en el ámbito de Naciones Unidas para conseguir una estrategia, la aprobación hace unos años, de una estrategia global de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo, que establece ámbitos de actuación, zonas en los que los Estados pueden cooperar y normas para esa cooperación, ¿no? Principios en los que deben basarse esas cooperaciones. Es fundamental aislar a los grupos terroristas y privarles de sus argumentos o de los argumentos con los que intentan legitimarse en ocasiones, con los que intentan legitimar su actuación. Y para eso es nuevamente fundamental la cooperación internacional. Es necesario tener un buen sistema jurídico internacional que regule y reprima los actos de terrorismo, de forma que los Estados puedan colaborar conforme a normas de derecho penal internacional para que no queden esas zonas de impunidad donde puedan sentirse seguros los miembros de grupos terroristas. Es necesario abordar la financiación del terrorismo y esa financiación tiene componentes internacionales. Por lo tanto, nuevamente, ponerse de acuerdo en mecanismos eficaces para luchar contra la financiación de los grupos terroristas. Y es necesario abordar también las razones, los contextos
políticos, económicos, sociológicos, donde se producen movimientos terroristas, para evitar el reclutamiento, para evitar la radicalización, porque es una condición de éxito. El evitar y el prevenir. No solo hay que actuar ahora frente a los grupos que actúan ahora, sino que es necesario actuar preventivamente. Y para eso es necesario abordar los procesos por los que personas o grupos de personas se radicalizan hasta el punto de justificar el uso de la violencia indiscriminada contra personas inocentes para conseguir sus objetivos. Es decir, abordar los procesos de radicalización, de reclutamiento eficazmente, porque un terrorista no nace, se hace. Hay que evitar que se hagan. Disculpe, usted dice es fundamental tener una visión en común, una cooperación. ¿Hasta qué punto se está logrando, digamos, si evaluamos la situación en este momento, hasta qué punto sí distintos países están colaborando en ese sentido? ¿Hasta qué punto se están entendiendo en ese sentido? Bueno, yo tengo que decir que en nuestra propia experiencia tenemos una colaboración bilateral muy satisfactoria con muchos países y que estamos trabajando con todos, también con Rusia. Tenemos un trabajo intenso y de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y nos parece fundamental el que esa cooperación tenga lugar. Se ha avanzado, queda camino por hacer, Yo creo que se han dado pasos importantes, se han dado pasos muy importantes para mejorar la cooperación internacional en ese ámbito. Ha habido un liderazgo importante de Naciones Unidas en muchos aspectos. Hemos conseguido elaborar 13 convenciones internacionales de lucha contra el terrorismo, en las que se establece la obligación para todos los estados de o condenar, es decir, juzgar y condenar o extraditar a quienes hacen actos terroristas, de forma que no queden esos espacios de impunidad donde se puedan refugiar los terroristas. Hemos conseguido avanzar en la cooperación en la lucha contra la financiación. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado importantes decisiones, algunas de ellas, y en particular, por ejemplo, la Convención del Terrorismo con bombas, en el que Rusia ha tenido un papel fundamental, ¿no? Hemos avanzado en la creación de nuevos tipos penales en relación con tipos penales internacionales en relación con la apología. Por ejemplo, en el Consejo de Derechos, en el Consejo de Europa, hemos elaborado un acuerdo que permite abordar la incitación, la radicalización, el reclutamiento, es decir, es el llamado convenio de prevención del terrorismo, que trabaja en ese ámbito preventivo, decía yo. Por lo tanto, sí, hay un avance en la comunidad internacional, en la visión de la comunidad internacional y sobre todo un consenso muy sólido en que el terrorismo es inaceptable, siempre. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con este y otros temas. Y ahora sí, seguimos con nuestro invitado de hoy, Ángel Lozada. ¿Cómo definiría usted en este momento las relaciones con América Latina? En su conjunto, digamos. Bueno, yo creo que hay que este es un tema que desde una perspectiva española y desde una perspectiva europea también, pero desde luego desde una perspectiva española, hay que mirar, hay que analizar más allá de la coyuntura inmediata. Hay que mirar las grandes líneas también, hay que mirar el futuro, hay que mirar desde una perspectiva española el futuro de unas relaciones que no pueden ser más estrechas. Por nuestra cultura y lengua comunes, por la cercanía de los vínculos entre las sociedades y los ciudadanos, tanto de España como de América Latina, entre la aportación común que hemos hecho todos juntos, la hispanidad, por llamarla de alguna manera, a la globalización. Ser hoy miembro de esa gran comunidad es una forma amable de globalizarse. Es una cara amable de la globalización. América Latina tiene un enormísimo potencial. Y las relaciones entre España y América Latina también. Lo inconcebible sería que fuera de otra manera.
insisto otra vez, en todos los ámbitos. He mencionado las que existen de proximidad cultural y lingüística, que hay que seguir trabajando y profundizando. Las que existen entre los ciudadanos. Las que existen económicas, tanto en comercio como en inversiones, en el que la presencia de empresas y de compañías españolas de todo tipo están allí comprometidas con el desarrollo de esos países, comprometidas con su evolución económica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se trata de unas relaciones estratégicas entre España y América Latina con un gran potencial. Más allá de las coyunturas, de los problemas que surjan en un momento o en otro, esto es lo que hay que tener presente. Y nosotros estamos también convencidos del potencial de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Y a lo largo de nuestra presencia en la Unión Europea hemos hecho siempre hincapié en este ámbito y hemos siempre buscado reforzar en todos los ámbitos esas relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Y lo seguimos haciendo ahora, durante nuestra presidencia de la Unión Europea. Y durante esa presidencia vamos a tener grandes encuentros entre la Unión Europea. Va a haber la cumbre Unión Europea-América Latina junto a otros eventos que van a permitir dar un paso más y visualizar esa importancia de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. ¿Qué son los principales, llamémoslo obstáculos, llamémoslo tareas a resolver en el camino de ese desarrollo de las relaciones entre España y América Latina, entre la Unión Europea y América Latina, de región a región? ¿Cuáles son los puntos claves que pueden presentar problemas y habría que tomar en cuenta? Bueno, yo prefiero ver las dinámicas en términos de oportunidades que en términos de problemas, ¿no? Problemas por ahí siempre, a nivel prevención. Problemas siempre habrá. El mundo es un lugar donde hay problemas y estamos para resolverlos, ¿no? Sin duda. Y muchas veces son problemas coyunturales los que hacen que se pierdan de vista los grandes problemas, los grandes desafíos comunes, ¿no? De unas relaciones económicas más estrechas, de una mayor integración económica entre la Unión Europea y América Latina, de una mayor profundidad de los intercambios, de una presencia más sólida y más estable de la Unión Europea en América Latina y viceversa, de una gestión correcta y basada en el acuerdo mutuo de los flujos migratorios tan importantes en el mundo de hoy, de una mejoría o de la forma en que juntos podemos trabajar para resolver los problemas de la crisis económica y financiera por la que hemos vivido estos últimos años, cómo podemos juntos trabajar en temas como el cambio climático, donde puede jugar un papel fundamental tanto la Unión Europea como América Latina. Todas esas son las oportunidades y los retos que tenemos por delante. Habrá problemas en articularlo, en mejorar, en profundizar, sin duda, pero es un camino que vale la pena, ¿no? Bueno, pasemos a por ahí aspectos más positivos. En el 2009, por ejemplo, España y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación energética. Desde entonces, ¿cómo ha ido desarrollándose esa cooperación? También a nivel estimación, evaluación, digamos. Bueno, se va desarrollando bien. Creo que la importancia energética de Rusia en Europa es indiscutible y crea una situación de interdependencia entre Europa y Rusia, porque es verdad que mucha energía de la que consume la Unión Europea viene de Rusia, un alto porcentaje, y también es cierto que la Unión Europea consume mucha de la energía que Rusia produce, ¿no? Es un importante cliente. Y eso genera una situación de interdependencia, en la que las cuestiones de energía nuevamente deben tratarse en el marco de una colaboración permanente entre Europa y también entre España. Es cierto que nosotros, por posición geográfica, tenemos menos, es decir, consumimos menos energía rusa y a España, es decir, menos hidrocarburos,
El abastecimiento en España tenemos en buena medida por otras vías y de otros países más próximos geográficamente a nosotros, pero hay un campo de trabajo nuevo que queremos explotar, que queremos profundizar, que es el campo de las energías renovables, de las energías limpias, que no generan efecto invernadero, etc. Y ese es un campo en el que hay un potencial enorme también para la colaboración entre Rusia y España. Energías, en todo el ámbito de las energías renovables. Comprometidas. Que están comprometidas con el medio ambiente. Pero no podemos evitar tocar el tema del año de España en Rusia, de Rusia en España. No gastemos tiempo por ahí en explicar de qué se trata. Sí, me interesaría escuchar su punto de vista al respecto. Es realmente un proyecto muy ambicioso. ¿Hasta qué punto, o sea, qué resultados cree usted que es real lograr con esta celebración? Bueno, casi no es necesario explicarlo, pero fíjese, se trata de visualizar para nuestros respectivos ciudadanos, tiene un componente de, si me permite, de diplomacia pública, de explicar a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos de nuestros dos países, y movilizarlos, pero de explicarles el potencial enorme que tienen las relaciones entre Rusia y España. Y movilizarlos para que no sea solamente un esfuerzo de los Estados, sino también de la sociedad civil, de las empresas, de los institutos de investigación, de las universidades, que se den cuenta del potencial que las relaciones entre los dos países tienen enorme. España y Rusia son dos potencias culturales de primera magnitud. De primera magnitud. Instituciones como el Prado o el Teatro Bolshoi no tienen parangón. Ponerlos juntos, poner esa riqueza en el ámbito cultural, juntas, a verse juntas, a mirarse una a la otra durante un año con eventos culturales de primera categoría, es uno de los objetivos. Desde el teatro, la música, la cultura, el cine, en fin, una gran dimensión cultural que busca eso, visibilizar ese potencial que tenemos en lo cultural. También en lo económico, el segundo gran elemento en el que tenemos que avanzar, en mejorar los intercambios comerciales, mejorar las inversiones, mejorar los flujos de personas, mejorar el turismo, los intercambios turísticos, todo ello en este aspecto económico. La colaboración en infraestructuras, en energías renovables, mencionaba al principio. Tiene que tener una dimensión política, con un intercambio de visitas al más alto nivel, que permitan políticamente mantener ese esfuerzo e implicar a los demás. Y sobre todo tiene que tener, y en eso estamos trabajando, en conseguir que las sociedades y los ciudadanos de ambos países se impliquen en este esfuerzo, a través de la sociedad civil organizada y estructurada, a través de las universidades, a través de los medios de comunicación, a través de las empresas, con encuentros empresariales, con seminarios empresariales. Es decir, se trata de una auténtica toma de conciencia de un potencial de las relaciones muy importante que tenemos que explotar en beneficio de nuestros respectivos ciudadanos, de los ciudadanos tanto de Rusia como de España, ¿no? Y ese es uno de los objetivos. Y además se inserta, y es otra dimensión importante, en la idea que nosotros siempre hemos defendido, de que las relaciones entre la Unión Europea y Rusia deben tener una perspectiva estratégica, a medio y largo plazo. Y esa perspectiva estratégica debe tener profundidad, más allá de coyunturas, de movimientos. Esa perspectiva estratégica debe dársela el acuerdo, el partenariado para la modernización. Es una idea que se trabajó en la cumbre anterior, que se trabajará en la cumbre próxima entre la Unión Europea y Rusia, que tendrá lugar en Rostov,
y con la que se busca intensificar todos los ámbitos de trabajo en ese partenariado para la modernización. Los económicos, la mayor integración de los espacios económicos, esfuerzos conjuntos en el ámbito de la tecnología, de la investigación, de la ciencia, de la educación. Es ese partenariado estratégico con una visión a medio plazo, a 10 años vista, en el que se inserta también la voluntad de hacer este año. Por lo tanto, trabajar en la profundidad estratégica de las relaciones. Bueno, entonces vamos a esperar con optimismo que se alcancen todos estos objetivos tan positivos y tan ambiciosos al mismo tiempo. Muchísimas gracias por su palabra. Esperemos que sea posible alcanzar todos estos objetivos. El optimismo es siempre un buen consejo y en eso estamos trabajando, porque el optimismo sin trabajo tampoco lleva a ningún sitio. Muchas gracias a ustedes. Y eso entonces ha sido todo por hoy. Les recuerdo que hemos tenido el gran honor de conversar con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, el señor Ángel Losada. Nos despedimos y hasta la próxima.